Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. El Consejo Mundial de la Lucha Libre anunció las funciones especiales que tendrá a propósito del mes del Día del Niño. ¡Lucharán! El Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer los eventos y torneos que tendrá el organismo en los próximos meses. Habrá 3 funciones para festejar el tradicional Día del Niño. El 28 de abril en la Arena Coliseo, el 29 en la Arena México y por último el 30 en la Arena Puebla. El Consejo Mundial de Lucha Libre también anunció a las 8 parejas que participarán en el torneo de la Gran Alternativa, el cual tiene como característica el apoyo de un luchador experimentado a un joven para que este último tenga mejores lugares en los carteles de la empresa. El 4 de mayo inicia la primera fase de dicho certamen. La segunda será el 11, mientras que el 18 de mayo será la gran final. Todos los encuentros se disputarán en la Arena México. Además, el organismo informó que su 85 aniversario se celebrará el próximo 14 de septiembre. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y quedó confirmado, ya será el próximo lunes 19 de noviembre cuando se lleve a cabo el partido entre los Jefes de Kansas City y los Rams de Los Ángeles. Será el tercero de manera consecutiva que se va a llevar a cabo aquí en la cancha del Estadio Azteca. Es la segunda vez que un Monday Night sale del territorio estadounidense. La Ciudad de México será sede de un Monday Night, una vez que la NFL confirmara que el duelo entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Estadio Azteca. El encuentro se convertiría en el segundo partido de lunes por la noche conocido como Monday Night Football que se disputa fuera de Estados Unidos. Al igual que en el 2016, el Coloso de Santa Úrsula recibió un juego nocturno el lunes, cuando los Raiders de Oakland fungieron como locales contra los Tejanos de Houston, con un triunfo de 27-20 a favor de los malosos. Este será el tercer juego de manera consecutiva en tierras mexicanas, así como el cuarto compromiso de temporada regular, cuando los Cardenales de Arizona se enfrentaron a los 49 de San Francisco el 2 de octubre en el 2005. El conjunto de Phoenix se llevó el triunfo 31-14. El año pasado, los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaron contra los Raiders en el Azteca, con pizarra de 33-8 a favor de los Pats. Vianey Zárate, 21 Noticias. Se vienen varias competencias a nivel nacional, entre ellas, por supuesto, la principal, la Olimpiada Nacional, y la UNAM abanderó el día de ayer precisamente al contingente deportivo que los va a representar. Las delegaciones deportivas de la UNAM están listas para representar a la máxima casa de estudios en la Universiada, Olimpiada, Campeonato Juvenil y Paralimpiada Nacional 2018. Y este jueves se lleva a cabo en las instalaciones del frontón cerrado de la UNAM el abanderamiento de las delegaciones deportivas, encabezado por el rector Enrique Graue. Ese es el escaparate nacional estudiantil que todo deportista anhela y desea participar. Y ahí estaremos. Para la Universidad Nacional, el contingente Puma estará integrado por 257 atletas, 145 mujeres y 112 hombres, la cifra más alta en la historia de alumnos deportistas de esta casa de estudios clasificados a la fase nacional. Para la Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil 2018 han clasificado hasta el momento 284 atletas auriazules, 116 mujeres y 168 hombres, en 31 disciplinas de las 42 convocadas, mientras que para la Paralimpiada Nacional se han clasificado hasta el momento 5 deportistas de la UNAM, 3 en atletismo, 1 en tenis de mesa y 1 en natación. Es el primer año que estamos en Universiada, por fin nos consideran deporte en Universiada y estamos muy motivadas porque es algo por lo que veníamos luchando mucho tiempo atrás. Tenemos pues nuestra selección de sub-19 y la mayor, y las 19 van a Olimpiada, nosotras a Universiada.
La Universidad Nacional se realizará del 23 de abril al 9 de mayo. La Olimpiada y Campeonato Nacional se llevará a cabo del 12 de mayo al 22 de junio y la Paralimpiada se celebrará en el mes de agosto. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Este viernes arranca la jornada número 16 del Clausura 2018, la penúltima de la fase regular de la temporada de la Liga MX. 2 encuentros. Puebla a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc recibe la visita del América, que seguramente amarrará su calificación esta noche. Habrá lleno total allá en Angelópolis. 2 horas después, clásico tapatío, Atlas frente a Guadalajara. Ambos equipos están eliminados, ya sin nada por qué pelear en este torneo. Sin embargo, el ingrediente especial es que precisamente será el adiós del eterno capitán Rafael Márquez de la cancha del Estadio Jalisco. Veremos historia porque será el último partido de Rafa en el estadio que lo vio nacer como futbolista. Su retiro ya de manera definitiva será la próxima semana jugando como visitante frente a el Pachuca. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, ¿se acuerdan que les presenté el martes la nota del ganador de la Maratón de Boston, este japonés que terminó sorprendiendo al mundo porque no es un corredor profesional, es un conserje de una escuela, él es un conserje de escuela, abre, cierra la puerta, recibe a los niños, corre el año 10 maratones. 10 maratones, sin patrocinio, no, sin ningún tipo de patrocinio. Ha declarado ya que a raíz de ganar el maratón de Boston está pensando seriamente ya de renunciar a ser conserje y dedicarse de lleno a esto. Salió su historia, más bien, gana esto y salieron unas historias detrás de él que poco mundo conocía o nadie conocía. La principal es esta, vean cómo corren los maratones. Vamos a verlo. Esto fue un medio maratón en Japón. Segundo lugar de ese medio maratón. Corre disfrazado de panda. Es Yuki Kawashi. Es el que ganó Kawauchi. Es el que ganó el maratón de Boston apenas el lunes pasado. Corre así. Oye, vestido de panda. La complejidad. Claro, eso voy. Con todo este traje de panda, en esta carrera que estamos viendo que se llevó a cabo unas semanas antes del maratón de Boston, quedó en segundo lugar con todo el disfraz. Lo hace precisamente por los niños con los que convive en la escuela, se los dedicó. Y hay unos videos loquísimos de él porque también luego corre en traje. Mira. Corre en traje. Entonces es un tipo folclórico, loco. Y para los que no corren, Ricardo, hay que decirles que dicho sepa, después del kilómetro 20, 30 por ahí, pesa hasta el short le pesa. No, que ni te sople. Sí, no, que no ni puedes ni estirar la mano para agarrar el agua. Así te lo decimos. Y además para decir que este japonés está todo el mundo feliz porque representa a todos los godines que corremos. Él es la fuente de inspiración. ¿Se puede ser godín? Sí, corre.